Un saludo, amigos y amigas. Estamos en directo en la Sala San Borondón, como muchos miércoles del año, desde el 2004, en que empezó esta sala a realizar actividades, pues, prácticamente con una periodicidad media de 4 o 5 actos a la semana. Pues los miércoles toca presentación de libro y siempre es un día especial para esta casa, para el Centro de la Cultura Popular Canaria, pues con 31 años ya de trayectoria, y uno de sus pilares esenciales a lo largo de toda esta andadura pues ha sido la publicación de la creación y el conocimiento que se cultiva por estas islas nuestras, siempre con el apoyo de muchas entidades públicas, como es el caso de hoy. Hoy es un acto para nosotros muy especial porque además el autor del libro que se presenta hoy en el marco de la historia, pues nos llega de muy lejos. Él nació, pues no sé si en Madrid, don Agustín, en Madrid, pero lleva ya pues unos 12 años en México. Y de hecho, pues México, que fue su primer destino como investigador histórico, pues yo creo que la pasión por la historia de México y su relación con España, pues ha ido creciendo de manera que ya casi tiene las raíces puestas en México. Pues Agustín Andrés Sánchez Andrés es autor del libro que hoy presentamos, El Ministerio de Ultramar, una institución liberal para el gobierno de las colonias, y comprende del año 1863 a 1899, este periodo que aborda esta nueva edición de una colección para nosotros de enorme motivo de enorme orgullo, porque digamos que ha sobrevivido a muchas adversidades, sobre todo de índole económico, pero cada vez ha ido cobrando mayor auge, mayor dimensión, y como es el caso de esta noche, el libro El Ministerio de Ultramar pues es una coedición del Centro de la Cultura Popular Canaria con la Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en México. Y para presentar el libro tenemos a un amigo fundador de esta casa, a Manuel de Paz Sánchez, quizás conocido por muchos oyentes, sobre todo por muchos universitarios, porque Manuel de Paz pues ha desarrollado toda su labor docente y también investigadora en la Universidad de La Laguna, donde es catedrático de Historia de América desde el año 95. Hay que citar que es palmero de origen. Nosotros, los que somos de La Palma, pues nos gusta también de vez en cuando presumir de palmeros ilustres, y este es el caso. Sus líneas de investigación preferentes se han centrado en el estudio de los vínculos entre las dos orillas del Atlántico en la edad contemporánea, y paralelamente en la historia de la masonería y el simbolismo. Tiene muchas obras publicadas, algunas, bueno, es fundador del taller de historia de esta colección en la que se inserta El Ministerio de Ultramar, la obra que hoy presentamos, y algunas obras de las que ha sido autor Manuel de Paz Sánchez. Podemos citar aquella historia de la francmasonería en las Islas Canarias del año 1739 a 1936, el bandolalismo en Cuba del año 1800 a 1933, presencia canaria y protesta rural del año, esta fue una publicación del año 94, escrita en colaboración y en 2 volúmenes, zona rebelde, la diplomacia española ante la Revolución Cubana 1947-1960, Zona de Guerra, España y la Revolución Cubana, estudio que comprende del año 1960 al 62, Militares masones de España, diccionario biográfico del siglo XX, y bueno, pues han merecido extraordinarias críticas, publicaciones también internacionales especializadas tanto en Estados Unidos como en muchos otros países. Hay que destacar también que algunas de las ediciones del taller de historia que impulsa y fundó Manuel de Paz Sánchez pues han sido editadas en Cuba, en Estados Unidos, en Uruguay, Manolo, ¿corrige? Sí, Uruguay. Sí. Y ahora, como es el caso, pues en México es la primera coedición que establecemos entre Canarias y México, al menos desde el Centro de la Cultura Popular Canaria, y creo que no sé si será la única coedición entre Canarias y México en lo que es el área de la historia, ¿no? Bien, pues para presentar tanto al autor como a su obra, pues le pasamos la palabra a Manuel de Paz Sánchez. Muchísimas gracias, Manolo, por esa gran labor, no solo por estar aquí esta noche, sino por esa gran labor de tantos años ahí, pues sacando a la luz tantos conocimientos que nos son tan útiles para entender esta sociedad nuestra. Yo estoy muy contento de estar aquí, naturalmente, en primer lugar, y por supuesto de estar en compañía
tanto de Carmen Delia como por supuestísimo de nuestro querido amigo Agustín Sánchez Andrés, con el que llevo colaborando desde hace bastante tiempo. Pues la verdad es que conocí a Agustín en un congreso, uno de estos congresos de americanistas, y establamos una relación rápida y yo creo que fructífera y muy fluida desde que nos comprobamos nuestro interés por un campo de estudio tanto del siglo XIX como del XX relacionado pues con Cuba, relacionado con temas de exilio, temas del siglo XX, en fin, distintos temas que nos pusieron en esa línea, ¿no? Mi participación en este acto consiste sobre todo en hablar, por tanto, de lo que significa desde el punto de vista del editor una obra de estas características. Hay una línea de investigación reciente que está teniendo una relevancia, yo creo que creciente, no solo, por supuesto, en lo que es Europa, sino también en América, y esto es una prueba, que es la que está vinculada al tema de las historias institucionales. Las historias institucionales son fundamentales porque son las que permiten marcar los procesos históricos, o sea, son las que permiten, no se puede hacer un estudio económico, no se puede hacer un estudio de mentalidades, no se puede hacer un estudio de imaginarios, sino se tiene en cuenta cómo se van estableciendo desde el punto de vista del poder político, evidentemente, el marco en el que se insertan esas actividades. Porque es determinante y además no es una forma tradicional desde el punto de vista de historia del derecho, que también tiene su relevancia, de una mera descripción de estas instituciones, tanto en el antiguo como en el nuevo régimen, sino que son relevantes pues para entender procesos que sin la valoración de esas instituciones sería imposible simplemente analizar. Y bueno, este es un caso. Agustín, yo creo que se ha preocupado por líneas de investigación como puede ser la de los imaginarios. Yo creo que acabará entrando, y me gustaría que así lo hiciera, en el tema, bueno, los imaginarios también son los imaginarios nacionales, también ha trabajado los imaginarios nacionales, porque tus estudios sobre el discurso republicano español del 71 es un imaginario nacional indiscutible, y además es un imaginario nacional clave, porque sin ese tipo de análisis, yo ahora me encontré, sinceramente, y me gustó mucho encontrarme con esas fuentes, me encontré con textos tuyos muy importantes en ese sentido, pues hablando de personalidades que ya tú luego los mencionarás, porque no voy a decir yo tu parte de la intervención, pero en el contexto de la Primera República Española, ¿no? ¿Por qué? Pues simplemente porque en este momento nos vamos a encontrar con un cambio relevante pues desde el trienio liberal en nuestro país, en España, y nos vamos a encontrar con la búsqueda desde el punto de vista político de soluciones alternativas a una situación que se veía ya como muy caótica. Entonces, el análisis de esas personalidades y de instituciones como son las mismas Cortes o cómo se estructura el nuevo Estado, me parece absolutamente pionero, ¿no? Y las aportaciones que se han hecho ahí, simplemente la recoger los discursos de Castelar o este tipo de textos que ya digo son fundamentales, porque es que realmente no sabe hasta qué punto son importantes, porque se habla de la leyenda, se habla del mito castellano, pero no sabe hasta qué punto son importantes si tú no reúnes toda la obra y no te lees o no consultas o no contrastas, ¿no? Y para mí fue clave cuando trabajé pues no hace tanto el tema de Martí, España y la masonería. ¿Por qué? Porque simplemente me encontré que aquellos que construyen la Constitución republicana no nata de 1873, que son además algunos de ellos masones relevantes, pues resulta que son los personajes que al mismo tiempo blindan la Constitución republicana federal española, la que creaba los estados federales y la blinda de tal manera que sacan, y es un comentario que hace muy buena nota de pie de página, el Díaz Quintero, etcétera, ¿no? Díaz Quintero, un masón destacadísimo, que blinda la Constitución de tal manera que para poderse salir un estado de la España federal tenía que ser por unanimidad. Imagínense ustedes, en la vida se va a permitir Castilla que se separe nadie, o quien dice Castilla dice pues Andalucía alta o Andalucía baja, o sea,
En el caso de Canarias se hace más un proyecto con 2 subestados, con una intervención interesante por parte de Nicolás Estebanes, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que si no conocemos la relevancia de las instituciones y de este tipo de cosas, nos estamos repitiendo mitos que no tienen ningún sentido. Que existió, por supuesto, una España que podríamos llamar rebelde, la España cantonalista, o la que tuvo una visión un poco más alicorta de la realidad, sin duda. Pero al mismo tiempo había señores tan radicales como estos como el propio Roberto con anterioridad, ¿no? Porque ya murió en el 73, vamos sobre abril o mayo, Roberto Robe, o como el propio Díaz Quintero, etcétera, que son absolutamente increíbles a la hora de incluso de plantear una ruptura en las mentalidades. Y eso se tiene que plasmar en un marco legal. ¿Y qué es la ruptura de las mentalidades? Hay un choque anticlerical en la Primera República Española que está inédito. Está inédito. Yo me lo encontré. ¿Y eso cómo lo estudias? Si no sabes en qué contexto lo estudias, si no sabes quién está construyendo los pilares del nuevo Estado, qué se quiere, quiénes son los ideólogos del nuevo Estado y quiénes están poniendo en la práctica, en definitiva, las leyes y los organismos que ponen a funcionar esas leyes. O sea, eso es absolutamente clave. Y yo decía el caso Martiano, porque el caso Martiano es un señor que quiere naturalmente la independencia de Cuba, y en este proyecto no nato, que tú también lo mencionas, se incluye a Cuba y a Puerto Rico como estados federales, o sea, no tienen posibilidad de salirse de la España federal, mientras que Filipinas y los territorios del Golfo de Guinea quedan exentos. O sea, hasta que tú adquieras, y estamos hablando del artículo primero, del título primero del proyecto no nato de la Primera República. Eso, si no se cuenta y no se establece un marco, un determinado marco de análisis, pues simplemente queda un mito ahí repetido, una cuestión, y sin realmente dilucidarlo, ¿no? Entonces, es en esa línea de investigación en la que yo creo que hay que inscribir el trabajo de mi apreciado colega. Porque está, por un lado, él ha estudiado recientemente un estudio además muy amplio y ha coordinado un equipo de trabajo muy exhaustivo sobre los imaginarios entre México y España. Y luego, pues, esto es un texto que él había, pues, tenía a medio elaborar desde hacía cierto tiempo, pero que va en la línea de decir, bueno, y si hablamos de un ministerio de ultramar, ¿qué funciones tiene? ¿Cuál es su papel en el ámbito gubernamental? ¿Cuáles son sus representantes? ¿Quiénes desempeñan esos roles? ¿Qué nivel de preparación tienen esas personalidades para desempeñar esas actividades? Etcétera, etcétera. O sea, sin eso es que es imposible realmente entender lo que fue pues toda la crisis colonial del 19, lo que fue, en fin, cantidad de temas que son claves y que parece todo el mundo, hoy todo el mundo escribe, yo creo que novela histórica más que realidad histórica, pero la investigación dura es esta, ¿no? Y claro, esto es lo que tenemos que hacer los historiadores profesionales, porque si no, ¿a quién vamos a dejar este asunto, ¿no? Y en esto se nos adelanta también, por tanto, la actividad de mi colega, porque yo creo que aquí planteó en su tiempo y vuelve a retomar ahora, que yo creo que con ideas frescas, una nueva línea de trabajo que yo considero muy novedosa y que yo creo que es novedosa en el ámbito, por supuesto, mexicano, y yo creo que en el ámbito español, y que puede dar probablemente lugar a una línea amplia de trabajo, ¿no? El resto de la biografía la tenemos aquí. Se doctoró en España, en la Complutense, pues luego marchó, como ha dicho mi compañera, pues a nuestra compañera, recibió su premio extraordinario en historia, ¿no? Y luego, pues claro, por supuesto, ha participado en multitud de congresos y de actividades en distintos países, tanto de Europa como de América. Yo creo que él está viajando continuamente, porque además a cada momento me invita a que me vaya a México, a que me vaya a Venezuela, a que me vaya a Chile. Y digo, pero muchachos, ¿tú te crees que yo tengo abonos en Iberia o qué? Y dice, no, hombre, yo te puedo financiar parte del tema, ¿no? Porque él tiene además una alta responsabilidad de coordinación del doctorado en la Universidad Michoacana. Es una persona como amigo, porque también es un aspecto importante, un amigo ejemplar, siempre dispuesto a echar una mano, siempre dispuesto a preocuparse por la salud de uno y por la vida, ¿no? Y creo que eso es muy digno de valorarse. Es una persona además que valora el trabajo de los demás. Sus críticas en el ámbito académico son acertadas en el sentido de que no es un tema de decir, bueno, como es mi amigo voy a hacerle una crítica favorable. Si él entiende que un aspecto no está correctamente analizado, pues lo dice, pero lo dice con elegancia, que eso también es de agradecer, ¿no? Porque uno aprende más de las críticas que de las digamos, las alabanzas malintencionadas, ¿no? Que es lo que sabes que se da un poco en nuestro mundo académico, pero para que te estalles, ¿no? Bueno, desgraciadamente somos humanos, ¿no?
O desgraciada y afortunadamente. Pero ya digo, yo lo más que quería destacar era bueno, el hecho de que me siento profundamente orgulloso como director de esta colección de dos cuestiones. Primero, de que Agustín sea el que nos toca presentar hoy, y Agustín Sánchez Andrés con este texto sobre el Ministerio de Ultramar y su papel, ¿no?, en la España, en esta etapa absolutamente clave, muy pocos años antes, 5 años antes del estallido de la Guerra Grande o Guerra de los 10 años, y desde luego pues ya al final de lo que coincidía el Tratado de París, ¿no? Es un momento absolutamente clave. Por eso la portada que elegimos fue pues, Cuba, porque un poco Cuba está en la clave de todo esto, ¿no? Y bueno, pues y porque además va un espíritu de investigación que hemos mantenido durante años dentro del taller de historia. Y la otra razón por la que me siento también muy orgulloso es porque sea una universidad, en este caso mexicana, de Michoacán, ¿no?, de Morelia, en la que se decide a colaborar pues para que este libro vea la luz. Y yo creo que con gran alegría, como canario, ¿no?, de que sea un nuevo estado americano, un nuevo estado hermano americano el que participa en esta actividad. Y yo desde luego estoy muy orgulloso de que este número 44, que es un número muy bonito, pues sea el de mi colega. Yo creo que ya es suficiente lo que he hablado al respecto, y simplemente me queda ceder la palabra, con el permiso de Carmen Delia, al autor del libro para que también nos diga alguna cuestión sobre el mismo, que para eso ha venido, además, que eso hay que destacarlo, expresamente de Madrid, en una pequeña escala que ha hecho por razones de su trabajo y que es su tierra, ¿no? Ha tenido pues la amabilidad de darse un salto a las islas para presentar esta obra suya, que creo que es un detalle que le debemos agradecer todos. Y nada, pues Agustín, tienes con mucho gusto la palabra. Pues muchas gracias, Manolo, y por supuesto que toma la palabra Agustín, a quien desde luego insistimos en nuestro agradecimiento por ese viaje relámpago, pues para no faltar a la cita con Canarias y esta presentación del libro El Ministerio de Ultramar, en el que nos gustaría que ya nos sumergieras pues en lo que es la publicación y el contexto, incluso pues que nos hable un poquito de la enseñanza universitaria en México también, ¿no? Bueno, buenas noches a todos. La verdad es que es un placer estar en esta bellísima isla. En primer lugar, desde luego, pues en fin, quisiera agradecer al Centro de la Cultura Popular Canaria pues el esfuerzo que ha hecho a la hora de publicar pues esta investigación, que llevaba ya bastantes años, y realmente solo le faltaba un empujoncito para ser publicada, y pues en fin, gracias al Centro de la Cultura Popular Canaria y de manera especialísima, desde luego, al doctor Manuel de Paz Sánchez, pues en fin, gran amigo y pues en fin, uno de los grandes especialistas en historia de América que existen en este país. No es casualidad que digamos, aunque este es el primer resultado de dicha colaboración, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que es la cuarta universidad del país, de un país grande, de un país con muchas universidades como es México, en cuanto al número tanto de programas educativos que oferta, como de programas especialmente de posgrado reconocidos como programas de calidad por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Como decía, no es casualidad que, pues en fin, la Universidad Michoacana se haya acercado a la Universidad de La Laguna para impulsar este tipo de estudios, dada la existencia en esta universidad pues de uno de los principales centros de americanismo en nuestro país, como es el dirigido por el doctor Manuel de Paz Sánchez, que por cierto, pues en fin, no soy tampoco un recién llegado a la isla. Entre las muchas cosas sumamente elogiosas, exageradas, de luego, que ha comentado sobre mí, pues no figura que ya estuve hace 2 años en una estancia sabática, invitado por el doctor Manuel de Paz, precisamente, y bueno, pues desarrollando un pequeño diplomado sobre relaciones entre México y España, que es una de las líneas que más, en fin, cultivo, y que es la que más cultivo en la actualidad, al margen
de estos temas de historia institucional, que son un poco los que nos ocupan hoy. No sé si referirme de entrada un poco al libro con carácter muy general, o si sería interesante pues establecer, no sé, algún tipo de paralelismo entre lo que son los pues el sistema educativo, por lo menos en el ámbito de la historia, que es lo que yo conozco en México, y el que existe en Canarias, y las posibilidades, a lo mejor, por si algunos de los oyentes están interesados, de colaboración que pueda haber en estos ámbitos. Manuel de Paz está animándote porque creo que es interesante esa segunda alternativa. Bueno, pues un poco señalar, en fin, en el ámbito de los estudios de historia, la Universidad Michoacana tiene una facultad y tiene un instituto de investigaciones históricas al que pertenezco, que ofrecen una maestría y un doctorado en Historia de América. Y bueno, pues la maestría desde hace 3 años, el doctorado más recientemente, han sido reconocidos en el padrón de programas de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, el equivalente mexicano de la CICIT en España, de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Y esto un poco, pues, ¿qué nos supone? Supone que, digamos, los alumnos, los estudiantes admitidos en este programa, pues pueden acceder a becas federales, alrededor de unos 800 euros. Ahora, con la subida del euro, pues en fin, la verdad, el peso mexicano, como casi todas las monedas ligadas al dólar, pues ha perdido bastante valor. Pero bueno, pues 800 euros es una cantidad que, en fin, que permiten vivir dignamente a un estudiante en México. Digo esto un poco a colación de que, pues, en fin, el programa nuestro pues admite estudiantes europeos en el ámbito de historia de América. Lo digo al mismo tiempo sin pretender, por supuesto, hacer ningún tipo de, en fin, de competencia con el excelente programa de doctorado que imparte la Universidad de La Laguna. Tanto el doctor Manuel de Paz como yo tenemos la intención, y eso es algo que llevamos ya trabajándolo desde hace tiempo, de cerrar un convenio, de hecho, entre nuestras dos universidades, para que, bueno, pues se produzca un intercambio entre estudiantes de ambas orillas del Atlántico. De hecho, en fin, me imagino que la mayor parte de los oyentes sabe que este programa, en fin, excelente, que inició cuando yo era estudiante en la Universidad Complutense de Madrid, que era el programa Intercampus, que yo creo que es uno realmente de los grandes frutos, en fin, de la colaboración interuniversitaria en España, o sea, perdón, en Europa, desde que España ingresó en el 86 en la Unión Europea, pues desde el año pasado se trata de extenderlo a América, de manera que tanto estudiantes de América Latina como estudiantes de Europa, y en particular de España, pues puedan cursar una asignatura o incluso un semestre en países del otro lado del Atlántico. Entonces, hecha un poco esta puntualización, pues me referiré de manera muy, muy sucinta realmente un poco a las características de este libro, enclavado en el ámbito de la historia de las instituciones, como muy bien señalaba el doctor de Paz hace un momento. He de decir que el punto de partida para la realización del libro fue el interés por el estudio de la política colonial española y la constatación, al mismo tiempo, como muy bien señalaba también el doctor de Paz, de la carencia de estudios centrados en un aspecto del tema que a mí me parecía fundamental, es decir, el análisis del organismo creado por el régimen liberal español a lo largo del último tercio del siglo XIX, para la elaboración y aplicación de la política colonial, así como de la élite política que encabezó a esta institución. Las causas de este sorprendente vacío historiográfico, pues básicamente hay que buscarlas en el escaso desarrollo de los estudios institucionales, pero sobre todo de los estudios institucionales sobre la administración central implementada por el régimen liberal a lo largo del siglo XIX, un campo en el que, bueno, pues aunque se ha avanzado desde luego considerablemente en los últimos años, pero existen todavía notables lagunas. Esta escasez de estudios sobre el tema pues es especialmente acentuada en el caso de la historia de la administración colonial del régimen liberal español.
¿Por qué? Porque es un área en la que prácticamente la mayor parte de los especialistas, que de hecho son pocos, pero en fin, de los pocos que han trabajado este tema, se han centrado exclusivamente en el ámbito de la administración periférica, es decir, de la administración radicada en las propias colonias, las colonias que le quedan a España, lógicamente después de la emancipación de la América continental, es decir, en Cuba y en Puerto Rico. Y bueno, pues digamos, se dejó de lado el estudio precisamente de los órganos de la administración central en materia colonial, de los cuales a su vez dependía esta administración periférica. Esta carencia de estudios resulta además casi abrumadora si nos centramos en el ámbito de lo que recientemente se conoce como sociología ministerial, es decir, el estudio de las características revestidas por la élite política que encabezó las instituciones de gobierno españolas en el siglo XIX. Frente a la existencia de un número relativamente amplio, aunque es un aspecto todavía incipiente, en torno a la historia de la administración central y de la burocracia española en el siglo XX, pues no, digamos, el caso del siglo XIX, pues encontramos solo algunos estudios genéricos sobre características generales de la burocracia española, y solo muy recientemente han comenzado a aparecer con cuentagotas pues algunos trabajos que abordan el análisis de las élites políticas durante algunos periodos históricos del siglo XIX, centrados fundamentalmente además en la Restauración, que es lo que más se ha estudiado. Lógicamente, pues esta situación hacía necesario un estudio en profundidad del Ministerio de Ultramar, así como de la élite ministerial que dirigió la política ultramarina durante el último tercio del siglo XIX. Todo ello me llevó a abordar la historia del Ministerio de Ultramar desde una doble perspectiva. En primer lugar, mi interés se centraba en constatar en qué medida la evolución de la estructura del Ministerio reflejaba las distintas actitudes adoptadas desde el poder frente a la problemática colonial. Aquí, digamos, un poco el tema se enfrentaba a una visión bastante extendida entre una gran parte de los especialistas españoles acerca de Cuba y de Puerto Rico en el siglo XIX, y no solo españoles, sino fundamentalmente anglosajones, yo creo que sobre todo por herencia de estos especialistas anglosajones, en torno al carácter unilineal de la política colonial española a lo largo de la totalidad del XIX. Desde la influencia de Moré con la conexión británica. Efectivamente, seguro, mi opinión. Sí, de los trabajos de Morez en el 85. Claro. Precisamente en 1885 estamos hablando, de ahí arrancaría un poco esta visión que, digamos, ha sido popularizada en primer lugar por la historiografía anglosajona, y en segundo lugar por la historiografía cubana revolucionaria, pues por razones de tipo ideológico, en función de la cual un poco pues se consideraba que digamos, pues la política colonial del régimen liberal español a lo largo de los dos últimos tercios del siglo XIX pues había sido la misma desde que en 1837 los diputados, las Cortes de la Nación, digamos, excluyeron a las colonias, a Cuba, Puerto Rico y Filipinas y los extensos archipiélagos en el Pacífico que todavía restaban a España, de la construcción del régimen liberal que se estaba empezando a erigir en España. Desde mi punto de vista, y no es solo el mío, sino también de otra serie de especialistas que en las últimas décadas pues han cuestionado esta visión unilineal, digamos, esto no responde a la realidad. Es decir, la política colonial implementada por el liberalismo hacia los restos del imperio colonial hasta 1898, tras la pérdida de Cuba y de Puerto Rico y de Filipinas tras la guerra hispano-norteamericana, y la posterior venta de lo que restaba de los archipiélagos oceánicos a Alemania, fue una política colonial que fue lógicamente evolucionando y de acuerdo a la propia evolución del régimen liberal en España. Es decir, no es la misma la política implementada por el progresismo que la desarrollada por el moderantismo, por el unionismo. No es lo mismo la acción del Estado hacia estos territorios, exceptuados primero totalmente y posteriormente de manera cada vez más parcial del marco
constitucional que se iba construyendo en este periodo para la totalidad del Estado, que por ejemplo el que se da en el sesenio, y dentro del sesenio, como muy bien señalaba el doctor de Paz, no son lo mismo los proyectos de carácter colonial, en fin, que se tratan de implementar durante el periodo republicano, en el cual de hecho pues no podemos hablar de una política colonial en el sentido de que se está reconociendo a estos territorios un plano de igualdad con el resto de los territorios de la metrópoli, es decir, tanto Cuba como Puerto Rico son parte de los Estados federados contemplados por la nonnata Constitución de 1873. Sí se podría hablar de una política colonial en el caso de Asia, porque ahí sí se hace una excepción con el codicilo en el cual, digamos, que esta política colonial tendrá lugar tanto en cuanto hasta que tengan el grado de desarrollo suficiente para ser, digamos, asimilados al resto de la metrópoli. Y por supuesto, no es lo mismo los distintos intentos de reforma colonial que tuvieron, o de reforma, más que colonial yo lo denominaría, aunque por supuesto es una relación colonial, eso no hay que obviarlo nunca, pero yo lo denominaría del marco de relaciones jurídico-político entre estos territorios exceptuados del régimen constitucional y el resto del territorio español, que se van a dar durante la Restauración, en donde ahí sí, digamos, existió un consenso básico entre las dos grandes formaciones que se repartieron el poder a lo largo de este periodo, el Partido Liberal Fusionista y el Partido Liberal Conservador, en torno a política colonial, consenso que solo se va a romper prácticamente a finales del periodo con una serie de intentos de reforma colonial frustrados entre el 92 y el 95, las reformas de Maura del 92-93, el proyecto Abarzuza de consenso en el 95, que no tiene ningún éxito porque ya los cubanos se han cansado de promesas y comienzan ya lo que será el último movimiento, digamos, independentista que llevará a la independencia de estas islas, una independencia que por desgracia pues en realidad no va a ser tal, puesto que simplemente estos territorios van a pasar de la tutela de España a la tutela de los Estados Unidos, y prácticamente pues en fin casi hasta mediados del siglo XX se mantuvieron dentro de esa tutela. Bien, ¿en qué sentido un poco, digamos, el presente libro trata de reflejar todo esto a lo que me refería anteriormente? Bueno, nosotros partimos de la base de que lógicamente pues la propia evolución de la estructura administrativa del ente encargado del diseño y aplicación de las políticas coloniales implementadas por el régimen liberal español a lo largo del último tercio del siglo XIX, habría de reflejar necesariamente pues digamos estos vaivenes dentro de la acción de España hacia estos territorios. Y efectivamente pues una de las conclusiones del libro fue precisamente esta. Efectivamente, existe una relación directa entre, por ejemplo, el nivel de disponibilidad presupuestaria y la evolución y características de la estructura del ministerio, eso por una parte. Y por otra parte, pues existe también una relación directa entre el grado de desarrollo de la burocracia y de la propia estructura ministerial y las políticas coloniales que se están implementando por parte de los diferentes gobiernos liberales en este periodo. Bien, esto en cuanto a la parte, digamos, más administrativa del trabajo. La segunda gran cuestión, en torno a la cual centré mi investigación, estaba constituida por el estudio de las características de la élite política que dirigió el Ministerio de Ultramar. Mi propósito fundamental era establecer, al igual que digamos se ha realizado en las últimas décadas para el caso de otras potencias coloniales en el siglo XIX, fundamentalmente de las grandes potencias coloniales, como es el caso de Francia o como es el caso de Inglaterra, el grado de preparación de este grupo para el desempeño de la cartera de ultramar, empleando para ello distintos niveles de análisis que hicieran referencia pues, a distintos descriptores, a la edad de desempeño del cargo, al nivel de formación recibida, a la experiencia político-administrativa previa de todos estos ministros y sus secretarios que ocuparon la cúpula del Ministerio de Ultramar y finalmente, y era lo que más nos importaba, al grado de conocimiento acerca de las diversas facetas del gobierno y administración de las colonias.
En última instancia, pretendía determinar por este medio si el órgano de la Administración Central del Estado encargado del diseño y aplicación de la política colonial entre 1863 y 1898 fue o no dirigido por un conjunto de individuos con experiencia en materia de administración colonial. Paralelamente, en otro nivel de análisis, pues el estudio del origen geográfico y de la adscripción socioeconómica del elenco ministerial de ultramar debía permitirnos establecer la existencia o no de una correspondencia directa entre el interés de determinados grupos por el mundo colonial y la participación de representantes de dichos grupos al frente del ministerio, es decir, del papel de los grupos de presión en el diseño de las políticas implementadas hacia las colonias que, digamos, habían restado después de la desintegración del imperio colonial español en la segunda década del siglo XIX. Bien, como conclusión del trabajo, la principal conclusión que pudimos extraer de todo este proceso es que en una primera etapa, al menos, el régimen liberal español, sumido en las dificultades internas del propio proceso de gestación, delegó el control de las colonias en el aparato administrativo periférico. No sería hasta la década de 1840, concretamente durante la regencia de Espartero, cuando los distintos gobiernos metropolitanos comenzaron a plantearse la necesidad de ejercer un mayor grado de control sobre dichos territorios, en parte para rentabilizar los resultados del vertiginoso proceso de desarrollo económico experimentado por Cuba durante la década de 1840. No olviden ustedes que el primer ferrocarril que se construye en España se construyó en Cuba, no se construye en la península. Esta situación pues, fue empujando al régimen liberal a ir creando una serie de dependencias especializadas dentro de la Administración Central del Estado, cuyo surgimiento pues, analiza el libro desde prácticamente 1836, que las cuales, digamos, pues todo este proceso de centralización de competencias cristalizarán finalmente en 1863 en la creación del Ministerio de Ultramar como superministerio dedicado precisamente al gobierno y administración de los espacios ultramarinos. Todo este proceso no es perceptible si no se analizan a la vez la evolución de la Administración Central del Estado y los vaivenes de la propia política colonial del régimen liberal. La dificultad de conjugar el estudio de ambos aspectos explica que este proceso haya pasado desapercibido o cuando menos haya sido poco resaltado hasta el momento, pese a que entendemos que resulta básico para la comprensión de la política hacia las colonias del liberalismo decimonónico español. Y bueno, pues en esencia un poco este es el objetivo del libro que hemos elaborado en colaboración con el equipo de investigación dirigido por el doctor Manuel de Paz Sánchez, especializado en Historia de América y que existe en la Universidad de La Laguna. Bueno, pues muchísimas gracias, don Agustín Sánchez Andrés. Desde luego un resumen que es abrir la puerta a que todos podamos acceder a este libro que se encuentra distribuido en todas las librerías del archipiélago, también en el Centro de la Cultura Popular Canaria, a través de nuestra página web. En fin, pueden llamarnos o enviar un correo si desean que les sea remitido por correo postal, porque ven ustedes que es un asunto, digamos, poco conocido en primer lugar y apasionante, que supongo que de alguna manera también, digamos, los canarios podemos ver reflejados en muchas de las páginas que aborda el libro, ¿no? ¿Cuántos años investigando la política colonial española, Agustín? Bueno, digamos, el origen de la investigación ya es muy antiguo, es remoto, pues empecé a meterme en estas cuestiones pues a raíz de la elaboración de mi tesis doctoral, que la leí en 1996 en la Universidad Complutense. Y bueno, pues digamos, a raíz de algunas cuestiones un poco que salieron a relucir en el proceso de elaboración de la tesis, pues fui introduciéndome en el estudio de
de todo el entramado, de todo el aparato administrativo que en la administración central española pues se construye paralelamente a la construcción del régimen liberal, a la sustitución de las instituciones, sustitución muy progresiva, por supuesto, como todos sabemos, del antiguo régimen por las nuevas instituciones del liberalismo. Pues todo esto lógicamente tuvo un reflejo directo sobre toda esa parte de ese entramado administrativo dedicado a la administración colonial. Además es que es un tema muy interesante porque, claro, lógicamente, digamos, para la mayor parte, pues en fin, un poco de la gente que no está más familiarizada con estos temas, pues lógicamente todo el mundo sabe, en fin, que todavía España mantuvo Cuba, mantuvo Puerto Rico a lo largo de prácticamente, bueno, pues de todo el siglo XIX hasta 1899, que con el Tratado de París, digamos, pues se pierden estos últimos territorios, ¿no?, en América y en Asia. Pero poca gente, pues un poco, en fin, conocía esta especie de trasunto del Consejo de Indias del siglo XVII, que sin embargo es una institución muy popular, que todo el mundo conoce, y que, digamos, pues sería un poco el equivalente liberal a esta institución de los Austrias del siglo XVII, es decir, el organismo desde el que realmente pues se gobernaban estos territorios todavía bastante importantes que le quedaron a España después de la emancipación de la América continental en la década de los 20. Y una curiosidad, Agustín, tras esta publicación puede haber, digamos, una serie, ya Manolo de Paz lo apuntaba antes, existen, digamos, manuscritos, por así decirlo, esperando pues que haya una ocasión para continuar dando a conocer a la luz pública pues estos trabajos. Bueno, el tema en este caso está un poco cerrado, en el sentido de que, quiero decir, pues es un estudio de un ministerio, y de un ministerio además pues muy acotado en el tiempo, porque esa también fue una ventaja de la que dispusimos, aunque estudiamos los precedentes en el libro, pues prácticamente desde los decretos de Nueva Planta, en fin, de Felipe V a principios del siglo XVIII, que es el origen, en fin, como todo el mundo sabe, de lo que es la actual estructura, bueno, por lo menos de los orígenes de la actual estructura de la estructura de la administración central, es decir, de la organización ministerial en función de la materia, que ponía fin a la anterior estructura basada en consejos y de carácter, además, pues donde las decisiones se tomaban colegiadamente, mientras que a partir del siglo XVIII se comienza, tomando como base el modelo francés racionalista, toda una serie, digamos, o sea, un nuevo esquema administrativo en función de la materia, y en donde las responsabilidades se van a tomar de manera individual y solo colegiadamente, ya en el nivel más alto, que sería el trasunto del actual Consejo de Ministros. Digamos, el trabajo parte de ahí, pero lógicamente pues el trabajo se cierra con el final del ministerio. Y bueno, pues al ser un trabajo tan monográfico, nosotros sobre todo lo hemos pretendido hacer una doble aportación, en un sentido a la historia de la administración española. Existen muy pocos estudios de ministerios, es curioso decirlo. Existe un estudio sobre el Ministerio de Fomento, hay otro sobre el Ministerio de Hacienda, que solo cubre además un periodo pequeño, y algunos trabajos sueltos cubren partes de la historia del Ministerio de Justicia y de Gracia y Justicia, y eso es todo, lo cual realmente es increíble. Un ministerio, por ejemplo, tan interesante como es el Ministerio de Estado, el antecedente del actual Ministerio de Asuntos Exteriores, uno de los más antiguos de Europa y del mundo, de hecho, que es el Ministerio de Estado español, y sin embargo no existe un trabajo sobre el mismo. Entonces, bueno, pues un poco en el caso nuestro, nosotros por un lado pues pretendíamos, digamos, aportar nuestro granito de arena al conocimiento de este campo casi virgen todavía, que son los estudios acerca de la historia de la administración central española. Y por otro lado, pues un poco desde la perspectiva de la historia de América, pues pretendíamos también el añadir nuevos elementos de análisis para comprender las políticas coloniales llevadas a cabo, o tanto, digamos, a veces llevadas a cabo y otras veces ideadas, pero que no pudieron realmente implementarse por falta de tiempo, como es el caso, por ejemplo, de la Primera República, que hablábamos anteriormente, o el caso del trienio anteriormente. Pues un poco añadir nuevos elementos de análisis para el estudio y comprensión de por qué se tomaron determinadas decisiones y por qué se aplicaron determinadas políticas hacia estos territorios, y por qué estos territorios lógicamente fueron exceptuados del marco constitucional en el cual pues digamos a partir de 1837 sobre todo pues va a estar inmerso el resto del Estado español.
No hay que olvidar además que curiosamente estos territorios fueron los primeros territorios a los que se concedió, ya muy tardíamente y sin que apenas llegara a aplicarse, pero que durante un año estuvo, digamos, vigente este régimen allí, se les confirió un estatuto de autonomía. En noviembre de 1897 se concede la autonomía a Cuba y Puerto Rico en un momento en que prácticamente, en fin, la posición española comenzaba a ser insostenible en estas islas y que el enfrentamiento con Estados Unidos era ya inminente, pero digamos el primer estatuto de autonomía en la historia de nuestro país pues realmente se concede a estas islas durante este periodo. Entonces, bueno, pues el libro un poco trata de introducir nuevos elementos de análisis a la hora de comprender todos estos procesos que, como vemos en algunos aspectos, pues tienen realmente notables paralelismos con procesos más contemporáneos, ¿no? ¿Podríamos hablar de vestigios de este Ministerio de Ultramar aún hoy, huellas que queden en las que fueron colonias de España? No realmente, porque aunque a España le restaron colonias a partir de 1899, que son el caso de las posesiones africanas, y sobre todo, precisamente a partir de este momento es cuando se va a dar un mayor desarrollo del africanismo en España. España se había quedado sin colonias. Y bueno, pues digamos se buscan nuevos modos de explotación colonial en la única zona que a partir de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pues quedaba libre, que era África. Desde 1885 del Congreso de Berlín, pues realmente prácticamente, en fin, quedaba poco por repartir. España había conseguido algunos derechos sobre la base de pretendidos derechos históricos a ciertas áreas de África, pues el Golfo de Guinea, en fin, lo que era la Costa del Oro, que se llamaba, que posteriormente fue el Sáhara español, y sobre todo ciertas áreas del norte de Marruecos, pues había conseguido, digamos, derecho a ocupar estos territorios. Sin embargo, la mayor parte de estos territorios pues no van a ser ocupados realmente hasta ya bien entrado el siglo XX, realmente pues hasta época de Primo de Rivera, ¿no? Hasta la dicta blanda de Primo de Rivera no va a acabar España de asentarse en estos territorios africanos, pero sin embargo ya no se creó una superestructura administrativa para el gobierno de estos territorios, básicamente pues porque no tenían la importancia que habían tenido, sobre todo las Antillas, pero también la complejidad y la extensión de los territorios oceánicos españoles, que no se limitaban al archipiélago de las Filipinas, que ya en sí era muy grande, sino que también incluían pues las Palaos, las Carolinas, las Marianas, en fin, realmente prácticamente la mitad del Océano Índico actual. Entonces, en el caso de África se pasó todo a depender de una dirección general, de un organismo de rango menor que además, en fin, pues tuvo una existencia intermitente. No, el Ministerio, digamos, de Ultramar como tal desapareció ya en 1899. Y desde el punto de vista ya pues más popular, por así decirlo, ¿no? ¿Qué perfil, claro, nos hacemos la idea del virrey, ¿no? Pero ¿qué perfil tendrían, digamos, estos representantes del Ministerio de Ultramar en la propia colonia? Bueno, uno de los problemas que se dan, digamos, con los que se enfrenta el régimen liberal en España en relación con la administración de las colonias, y eso creo que está reflejado en el libro, es el elevado grado de autonomía de la administración periférica. Esto es algo, por otra parte, que venía heredándose ya efectivamente del periodo virreinal, del periodo anterior, del antiguo régimen, digamos, del periodo anterior al establecimiento del liberalismo en nuestro país. Este grado de autonomía es el que, digamos, determina a las élites de Cuba y Puerto Rico a no incorporarse al resto del proceso independentista que está teniendo lugar en América. ¿Por qué? Pues porque básicamente se llega a un acuerdo entre las autoridades metropolitanas y la oligarquía criolla, hispano-criolla, pero vamos, básicamente hispano-cubana y básicamente criolla, sobre todo hasta la década de los 60-70, en función del cual, pues digamos, Madrid les deja una autonomía prácticamente absoluta para dirigir sus propios asuntos y sobre todo para llevar a cabo sus negocios. Y negocios además, en fin, pues de carácter esclavista en gran medida. España desde 1817, desde antes realmente, pero bueno, entre el 17 y el 19 es cuando tienen lugar los acuerdos más formales, se había comprometido a poner fin a la trata, no así a la esclavitud. Sin embargo, digamos, el desarrollo precisamente de la sacarocracia cubana pues exigía de la importación de grandes contingentes de esclavos.
las autoridades coloniales españolas van a hacer la vista gorda hacia esta trata, que se va a extender prácticamente pues, hasta el sexenio revolucionario, y a cambio, digamos, pues van a contar con la lealtad de estas élites que al mismo tiempo, pues, en fin, temían que pudiera producirse un fenómeno parecido al que se había producido décadas antes en Haití, es decir, que en un enfrentamiento con la metrópoli, pues digamos, se produjera una sublevación esclavista. A partir de la década de los 50, la población criolla o mestiza comienza a ser de nuevo mayoritaria, pero hay que tener en cuenta que la década de los 30 y la década de los 40, pues más del 60% de la población de la isla era, en fin, esclava o de origen o emancipada, quiere decir que habían sido esclavos hasta hacía muy poco tiempo. Entonces, bueno, pues eso explica un poco, entre otras razones, pues el grado de anomalía, ¿no? de la relación de las Antillas con el resto, en fin, con la metrópoli.